Política. La política en los últimos 6 meses a nivel mundial prácticamente ha sido el conflicto israelí-palestino. Mm, Realmente mi posición ha ido evolucionando a lo largo del tiempo desde el hastío hasta posicionarme con Israel, pero no porque yo les deba nada, ni sea proud friend of Israel, ni falta que hace, porque vamos, no son dos países con unos vínculos así muy fuertes, España e Israel, no digamos ya Colombia. Pero sí que la, la etnia o la civilización judía ha aportado mucho a la humanidad a nivel general. Aunque no falta ese movimiento antisionista que los odia y que es un objeto de estudio muy interesante. Porque existe el antisionismo, porque eso no, imagino que no surge de la nada, ¿no? Mm, Los judíos han generado rechazo a lo largo de la historia, en muchos sitios donde se han asentado. Pues todo el mundo sabe que la Edad Media y la Edad Moderna se los expulsó de muchos países. Bueno, pues eso tiene unos motivos, por un lado, religiosos, también políticos, económicos. Pues ellos tenían fama de usureros. Como digo, eso no surge en un vacío, pero si lo piensas, son gente que ha tenido mucho mérito, que ha aportado mucho. Para ser tan pocos, por ejemplo, está esa estadística de los premios Nobel de Ciencia, que no son precisamente los de literatura ni los de la paz, que esos son premios de Chichinabo, esos son premios como si te doy yo aquí un premio al mejor amigo. El premio Nobel de la Paz, que se lo acaban de dar a María Corina Machado, eso es un happening. Es una ocasión social. El de literatura, bueno, pues si pusieran unas bolitas en un bombo y le dieran vuelta y sacaran la bolita, cada año no sería muy diferente de los premiados que salen. Y es que encima hay que dar un premio Nobel de literatura todos los años. Claro, tú miras los últimos 30 y es que no hay tantos escritores buenos, hablando claro. Empiezas a ver ahí uno, yo qué sé, indonesio, otro de iraní, porque es que ellos además tienen el criterio de la rotación geográfica, que es ridículo. Porque vamos a ver, la literatura buena se concentra en unos pocos países, probablemente. ¿Qué problema habría con dárselo 6 años seguidos a, no sé, estadounidenses o franceses, italianos, la gente que ha escrito toda la vida, los ingleses? Los ingleses son quien mejor ha escrito. Esto es muy polémico, ¿no? Si me viera a Jesús G. Maestro, que nunca me va a ver, diría que soy un palurdo, porque para él la mejor literatura es la escrita en español. Bueno, obviamente el señor es un erudito espectacular, igual que lo era mi profesor de literatura del instituto, que es el catedrático Antonio Carreira, posiblemente el mejor gongolista del mundo. Hombre, ellos son más leídos que yo, por supuesto, y tienen un conocimiento profundo del idioma y de la literatura, lo cual no quita para que yo a nivel lector siempre haya disfrutado mucho la literatura inglesa. Por lo que sea, es que uno no va diciendo, bueno, voy a buscar el país que a mí me gusta. No, pues yo leía mis libros y decía, pues esto es lo que a mí me estimula. Incluso literatura que se puede considerar juvenil, como es la de Lucy Maud Montgomery, que es la autora de Anne of Green Gables, Ana de Tejas Verdes.
Bueno, para mí es literatura costumbrista realmente, eh, ambientada en esa Canadá británica de hace ciento y pico años. Y son historias muy entrañables, bastante realistas dentro de ser feel good stories, historias para sentirte bien, pero no está muy alejado de lo que hacía Jane Austen, pues son como retratos de comunidades burguesas, de cómo vivía la gente en Canadá o en el caso de Jane Austen en Inglaterra. Pero era muy parecido porque Canadá era colonia británica en esa época. O lo había sido hasta hace poquito. Y si uno lee el siglo XIX inglés, son novelas entretenidísimas. Esto que escribían las Bronte, Cumbres Borrascosas, el Frankenstein, incluso Dickens, aunque Dickens a mí lo que he leído no me ha matado. Pero es gente muy leíble, o muy legible si se quiere. Es literatura que está francamente bien, es que es accesible, es accesible. La literatura tiene que ser accesible, tú no puedes leer ahí el Fausto de los cojones y pelearte con cada página, o el Madame Bovary de Flaubert, Dostoyevsky, todo eso son unos ladrillos con muy poquito respeto al lector, porque la lectura es muy poco ágil, es demasiado densa, demasiados detalles innecesarios, demasiada repetición, demasiado un desarrollo de la historia muy poco fluido. O sea, Crimen y Castigo es infumable. Madame Bovary, no digamos. Hay muchas obras sobrevaloradas. Ahora estoy intentando leer La Regenta de Clarín, hablando de literatura española. Peca un poco de eso, pero bueno, al ser en español, digamos que lo perdono más. Porque siempre es bonito descubrir expresiones antiguas. Pasa con Galdós también, aunque Galdós es más accesible que Clarín probablemente. Que tiene sus momentos pesaditos, la verdad. Pero La Regenta sí, tiene algunas partes que no es precisamente el estilo de las Bronte ni de Jane Austen. Porque es que Jane Austen, yo siempre lo digo, tú lees la primera página de Sentido y Sensibilidad y es brutal. O sea, eso tendrían que darlo en todas las escuelas de literatura del mundo. Una maldita página. Que puede haber ahí? 7 párrafos, si llega. Y te explican la historia de la familia de la protagonista. Ella siempre tiene protagonistas femeninas. Y te enteras perfectamente de quiénes son, qué posición ocupan en la sociedad, quién heredó qué, qué expectativas tenían de casamiento de la protagonista. Está genial. O sea, yo leí eso y dije, wow, se puede contar tanto en una página y con un lenguaje bonito, agradable. Claro, tú lees Crimen y Castigo y llevas 80 páginas y no ha pasado nada. Es terrible eso. Bueno, me he puesto a hablar de literatura cuando quería hablar de política, el conflicto este de Israel. Qué bonito es Israel. Esa canción ya clásica del Fin Kishpe. Eh, sí, es un país que está bien. Pues realmente había desaparecido del mapa porque lo conquistaron los turcos y estuvo así un montón de siglos. Y ya cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues los judíos quisieron acabar su diáspora, su dispersión, y pidieron que le fuera restituida al menos una parte de su tierra ancestral. Y ahí que fueron. Aunque realmente lo que queda de la época antigua es nada.
porque Jerusalén fue destruida en el siglo I, creo, pero casi hasta los cimientos. Entonces, tú lo que ves ahí es cosas antiguas, obviamente, pero no son de los tiempos precristianos. Es mucho más contemporáneo. Pero bueno, lo interesante de este conflicto, que ya se alarga muchas décadas, es lo importante que es para la izquierda. Vamos a decir que la derecha en general apoya a Israel, pero no creo yo que sea algo que ocupa tanto tiempo en sus mentes, así cotidianamente. O sea, no creo que un señor conservador que vota Partido Republicano o que en España vota Vox o PP y que en Francia vota Frente Nacional esté pensando, oh, Israel, qué simpáticos son. De hecho, es que hay una derecha antisemita también bastante pronunciada. Sin embargo, la izquierda unánimemente es pro-Palestina, por lo que sea. Es una cosa rara, pero eso tiene sus motivos también. ¿Eh? Casi todo tiene sus motivos en política. Eh, las consignas que repite la izquierda con mucha insistencia, y son muy buenos en eso, siempre se generan en unas élites intelectuales, económicas, bueno, que tienen ahí como sus nodos, vamos a decir. Por ejemplo, hoy día hay muchas empresas poderosas, multinacionales, que tienen una ideología izquierdista, aunque sean ultracapitalistas. Para ellos no es incompatible eso. Pues, por ejemplo, conocemos BlackRock, que es un fondo de inversión. No sé si es judío, puede ser. Sería raro eso, no, probablemente no. Pero bueno, tendría que mirarlo. La cuestión es que muchos de estos fondos de inversión que manejan muchísimo dinero, porque son los que tienen los fondos de pensiones de la gente del mundo, tienen ideologías izquierdistas. Luego está la Open Society Foundation, creo que se llama, la fundación de George Soros, que por supuesto es ideología izquierdista a machamartillo. Que Soros es un personaje de estos curiosos que hay, que quieren arreglar el mundo, según la imagen que ellos tienen de un buen mundo, claro, y eso es una constante a lo largo de la historia. Los arregladores del mundo suelen ser gente con mucho dinero. Y hay un porcentaje de personas en el mundo que llega a hacer tanto dinero que eso ya no significa nada para ellos. Pues imagínate que tienes entre activos y efectivo, por decir algo, yo qué sé, 50.000 millones de dólares, no sé, o 20.000. O sea, no es un dinero. No es un dinero que puedas gastar a menos que seas muy imaginativo. Que la imaginación no es algo tan abundante. A lo mejor Walt Disney lo habría invertido en algo espectacular. O no sé. Steve Jobs, quizás, no sé. Hay gente que siempre sabe cómo convertir el dinero en ideas y en mejoras para la vida. Pero hay otros que, multimillonarios, que lo que dicen es, bueno, voy a arreglar el mundo. Y el problema es que un señor que ha ganado mucho dinero vendiendo, no sé, ordenadores o sistemas operativos o coches, yo qué sé, lo que sea, X, no tiene por qué entender en profundidad los mecanismos del mundo, ni de la riqueza, ni de nada. Es más, a veces solo entienden su industria, ni siquiera entienden por qué han llegado a tener tanto éxito económico. O sea, lo entienden a cierto nivel, pero
luego son anticapitalistas, lo cual es muy, muy peculiar, ¿no? En fin, Soros es uno de estos personajes pues, que se ha dedicado a dirigir en la sombra medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, el diario.es, que es un pseudo periódico español, eh, está financiado por la Open Society Foundation de Soros. Muchos más medios en el mundo. Esto ya lo he comentado varias veces. Todas las cabeceras reciben unas consignas. El Washington Post es de Jeff Bezos, creo que se pronuncia así. Bezos. Jeff Bezos, bueno, el de Amazon. Pues obviamente es ahí lo que se amplifica es la ideología de él, que es un poco a medio camino entre izquierda y derecha. Pues por ejemplo, él se negó a darle el respaldo a Kamala Harris en las elecciones del año pasado y le dimitieron varios redactores como diciendo, no, ¿cómo no podemos apoyar a esta señora que era una lerda? Que es la que se opone al mal, ¿no? El mal es Donald Trump en la visión del mundo de estos periodistas que probablemente la mayoría de la prensa mundial es de izquierdas. Pero, bueno, ocurre que los medios, obviamente, no divulgan la ideología de los directores y de los periodistas que tienen ahí, sino de la persona que paga. Eso, bueno, es muy claro. Se está desenfocando la cámara, no sé por qué. Entonces, desde la misma fundación de Israel, la izquierda mundial, a través de sus redes interconectadas en todo el planeta, ha extendido la consigna de que ahí el bueno era el pueblo palestino y que estaba siendo expulsado de su tierra y oprimido por estos nuevos habitantes que eran los judíos de la diáspora, los askenazíes y los sefarditas, que son las dos ramas principales que hay, ¿verdad? Es bastante curioso esto, porque es que Palestina es una especie de entelequia, ¿no? No tiene una identidad realmente definida. Pues probablemente sean jordanos, no sé, árabes, de las naciones circundantes que se asentaron ahí y ya se quedaron. Pero como digo, dominados por los turcos o los otomanos durante siglos, y ahí nadie decía nada. Pues estarían ahí haciendo su vida. No es un pueblo muy sofisticado por lo general, no tienen industria, no tienen ciencia, cultura lo justito. Pues ahí Joe Sacco, que es un muy buen autor de cómic maltés, mostró cómo vivían los palestinos en su cómic, que se llama así, Palestina, que es totalmente pro-palestino, con lo cual está un poco desorientado probablemente, pero es un muy buen cómic. Sobre todo a nivel de mostrar la vida cotidiana de ellos, ¿no? En Gaza y Cisjordania, que son los dos territorios que tienen ahí. En esa zona que ha recibido muchos nombres, algunos lo llaman el Levante, donde está Israel, ese trocito que hay entre Egipto y Siria, no sé, un montón de países que hay, lo llaman el Levante. Y creo que está por ahí la península de Sinaí, no sé. El caso es que ellos no tienen una personalidad ancestral de decir, bueno, aquí había un país que se llamaba Palestina. ¿No? Había señores que vivían ahí en lo que había sido antiguamente Canaán o Israel o como lo quieras llamar. Bueno, se llamaba Palestina la provincia romana. O sea, los romanos llamaron a eso Palestina.
pero era la tierra de los judíos realmente. Entonces, no se sabe muy bien qué es un palestino a nivel étnico, cultural, pues hablan árabe, y como encima se han peleado con todos los árabes de la zona, pues no los dejan entrar ni en Siria, ni en Jordania, ni en Egipto. Claro, porque es que ellos han tenido una tendencia a dar golpes de Estado, a montar guerrilla. O sea, la lían gorda allá donde van. Y entonces es muy llamativo que haya ese apoyo tan unánime por parte de la izquierda hacia Palestina cuando ni siquiera se sabe lo que es, porque vuelvo y repito, no han tenido un territorio definido en la historia, no han tenido una identidad cultural, no han tenido pues ni bandera, tienen la bandera ahí de Jordania, creo. Es que ¿qué palestinos ha habido célebres en la historia? Porque tú dices, a ver, háblame de un francés antiguo. Pues no sé, muchos, de Carlomagno, por decir algo, ¿no? O no sé, Vercingétorix, los galos, como se llamara el caudillo este. Háblame de un italiano antiguo, pues todos los romanos. Un alemán, no sé, Goethe, Lutero, Atila, no sé si era de por ahí. Españoles, pues, los reyes católicos, o el Cid, es muy anterior. Los palestinos, ¿quiénes son los palestinos? El caso es que pues todo ha servido como excusa para campañas terroristas a lo largo de las décadas, pero pues los que tenemos una edad, aunque no lo vivimos, recordamos el atentado de Múnich, porque fue muy terrible, ¿no? El de las Olimpiadas. Luego la Intifada, pues cada poco una campaña de terror callejero o de terror sin callejero para intimidar a Israel. Que bueno, pues ellos, vamos a decir que no son unos santos, pero creo que si los dejaran ahí tranquilos, permitirían a los palestinos compartir todo lo que ellos generan, que es mucho, porque es un Estado contemporáneo, occidental, en medio del Medio Oriente, valga la redundancia. Entonces eso es muy singular. O sea, los palestinos, sean lo que sean, deberían estar muy contentos y agradecidos de poder cruzar una frontera que la tienen ahí al lado y trabajar, ganar dinero, tener una prosperidad, dedicarse a crear una identidad, la que no tienen, y, y vivir. Pero no, pues resulta que tienen un precepto religioso que es exterminar a los judíos. Y a partir de ahí, dale todas las vueltas que quieras, pero es un pueblo, este sí, genocida, contra otro que lo conocemos bien. O sea, los judíos se dedican a crear riqueza realmente, eso es su especialidad. Riqueza monetaria, riqueza tecnológica, cultural, si quieren. ¿Cuántos judíos talentosos ha habido en la historia? Digo artistas, pues ni se sabe. Desde Jerry Seinfeld a Woody Allen o Spielberg. O sea, es exagerado. No sé si Chaplin era judío, pero muchísimo. Tremendo esto. Y entonces son una singularidad a proteger. Y otra cosa muy,
muy buena desde el punto de vista de estos derechistas rancios que tenemos ahora, debería ser el hecho de que ellos son muy endogámicos. Un judío solo se casa con judío. Si tú te quieres casar con un... Tú eres una mujer, te quieres casar con un judío, te tienes que convertir al judaísmo para que la boda sea legal, si no estoy mal. No sé si tienen un matrimonio civil ahí. Y si eres un hombre y te quieres casar con una señora judía, otro tanto de lo mismo. Te tienes que convertir, aunque sea de mentirijillas, y ponerte la kipá y la hostia. La hija de Trump está casada con un judío y se tuvo que convertir. Ella se llama Ivana, creo. Muy guapa, por cierto. Y ellos nunca les ha interesado expandirse por el mundo. Controlarlo, bueno, pues una teoría ahí. Que Henry Ford y Hitler a lo mejor nos la explicarían mejor. Bueno, no sé, es complicado, ¿no? Quizá lo que ellos quieren es crear centros de poder en cada país, pequeñitos, también endogámicos, y desde ahí dominar la economía y la industria. Bueno, está un poco rebuscado. A mí me parecen debates interesantes, pero bueno, digamos que son tabú a día de hoy. No, bueno, como tantos temas a lo largo de la historia. En ninguna época ha habido verdadera libertad de expresión y de academia. Eso sería una ingenuidad pensarlo. Pero bueno, igualmente, son unos señores que están ahí, no sé si son 10 millones o menos, y no están interesados en colonizar el mundo, mientras que el Islam es todo lo contrario, busca el califato mundial. Un califa, un rey papa o rey ayatolá que una al mundo bajo la fe islámica. Ese es el mandato del Islam. Y obviamente es el mandato de Hamas y todos estos grupos siniestros, antioccidentales, sanguinarios. Es increíble que alguien en Occidente pueda defender algo así. O sea, hay que ser muy ignorante, pero claro, es que como la ignorancia es la moneda común de nuestra época, de la Edad de Hierro, ¿cuál es la divisa de la Edad de Hierro? La ignorancia, claro. Se intercambia y se expande. Es como cuando van a la máquina de los billetes el Banco Central Europeo, la Reserva Federal. Pues nosotros creamos a nivel metafórico ignorancia. Es nuestra divisa. Entonces, que un occidental progre que crea en la emancipación de la mujer y en un montón de valores occidentales nuestros, y en la igualdad y en el laicismo, que se ponga a defender que unos señores que son teocráticos, que creen que el gobierno debe llevarlo a la iglesia musulmana, que tienen a la mujer sometida como máquina de hacer hijos y de obediencia al varón, es ridículo. O sea, ¿qué cree un progresista medio occidental que es un palestino? Cree que es algo parecido a él, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Es lo más parecido que se va a encontrar a un ultraconservador cristiano de su país. Si te llega un ultraconservador del Opus Dei a un progresista y le dice, mira, yo, mi mujer la quiero para tener 12 hijos. Y creo que el Papa es la mayor autoridad del mundo. Y rezo todos los días, no me pierdo la misa. El progresista diría, oye, este tío es un pirado, yo no quiero tener nada que ver con él, es todo lo contrario a mi ideología. Por supuesto, el conservador es antiabortista, los progresistas son proabortistas. Y sin embargo, cuando les hablan de los musulmanes, de los palestinos, no, son maravillosos, los amo. Están indefensos ahí, pobrecitos, son un pueblo ahí hermoso. Y son igual de conservadores que el del Opus Dei, o más. Porque ellos, esas costumbres, ese modo de vivir, lo extienden
a la capa media de la sociedad, no son extremos, no son ultras. O sea, el común del musulmán normalmente tiene esas creencias y esas costumbres. Entonces es absolutamente ridículo que un progresista occidental se alinee con Palestina, pero como les venden sus paqueticos ideológicos de feminismo, antioccidentalismo, antiamericanismo, antimadridismo, y ellos se lo comen enterito, pues por cojones un progresista no puede ser indiferente al tema de Israel y tiene que posicionarse a favor de Palestina, que no sabe ni lo que es Palestina. Palestina, ¿qué coño es? ¿Qué es un palestino? No sé, alguien bueno al que están masacrando, los están cometiendo un genocidio. Eso es muy bueno porque ahí se ve cómo ellos son capaces de implantar términos muy concretos en las mentes a nivel mundial. O sea, desde, no sé, Bernie Sanders a la Alexandria Ocasio-Cortez o Jane Fonda, por decir algo, a la idiota de Irene Montero y Ione Belarra, todos estos tontos del mundo que abundan han repetido esa palabra, genocidio. Había un genocidio del pueblo israelí. ¿Qué coño de genocidio? A ver, tú le puedes dar muchas vueltas a la definición, pero genocidio es el exterminio de un pueblo. Tú llegas a un sitio y dices, ah, mira, aquí hay un pueblo, pum, lo destruyo. Acabo con esa estirpe. Cosa muy difícil porque la gente se reproduce muy rápido. No sé si ha habido algún genocidio real en la historia, posiblemente sí, pero de grupos muy chiquititos, ¿no? Porque si te encuentras a, no sé, millones, eso es muy difícil de exterminar. Y estos palestinos pues han dado unas cifras. No, es que matan 100.000 al año. Hay una cuenta en Twitter que se llama Derroiciones Bilbao, que tiene muchos seguidores. Es un periodista que se llama así Bilbao, aunque tiene una foto de la cantante de las Bangles. Y, y el tipo este decía que estaban matando 100.000 palestinos anualmente. ¿Qué eficacia para matar, Dios? O sea, ni Rambo y Comando ahí juntos matando a Machamartillo todos los días, 100.000 al año. Son 300. ¿Cuánto? 300 al día, 300 muertos al día, imagínate. Es que no hay tanta bala para matar tanto palestino. Y luego ves los datos de variación de población ahí en esa zona de Gaza, que imagino que salen del registro civil, ¿no? Una cosa así misteriosa. Y han subido la población en 100.000. O sea, en vez de matar a 100.000, han aumentado a 100.000. Lo que llaman crecimiento vegetativo, ¿no? Es decir, el crecimiento que no cuenta la inmigración. Bueno, sí, normal, porque allí no creo que mucha gente inmigre a Gaza. Ya, han aumentado en 100.000, o sea, han tenido 100.000 nacimientos más que muertes. ¿Cuál es el genocidio? Obviamente no hay ningún genocidio porque Israel, con todos sus defectos, a poco que mires el tema, sus acciones son muy orientadas a evitar las bajas civiles. Aunque ahí la diferencia entre civil y militante es muy difusa. Entonces no ha habido ningún tipo de genocidio. Lo que hay es un Estado o pseudoestado, ¿no? Eso no es un Estado. Hay un grupo, no sé, étnico, religioso, que lo que quiere es exterminar Israel. Esa frase espantosa de desde el río hasta el mar, que lo repiten ahí gente imbécil occidental, Susan Sarandon, gente así. Pobrecitos, o sea, es que Susan Sarandon es una excelente actriz, muy atractiva. ¿Por qué tiene que dañar su reputación diciendo esas estupideces? ¿A qué coño le importa lo que pase ahí en mitad del desierto, ahí al este de Europa? Si ella no tiene ni puta idea de eso, ¿por qué tienen que hablar? El Mark Ruffalo, esta gente ahí que no se calla la boca, son incapaces de callarse. Yo entiendo que es muy tentador aprovechar el altavoz que ellos tienen público, porque son famosos, para decir gilipolleces. La mesura siempre ha sido una gran virtud y yo entiendo que es difícil ejercerla. En fin, bueno, pues Trump
ha logrado un alto el fuego, imagino que porque ya estaban deseándolo ambas partes y él ha sido el catalizador ahí. Obviamente no se acaba con el problema, porque el problema es Hamas, ¿no? Y el radicalismo financiado desde fuera, claro. Si ellos son unos desgraciados, los oriundos, ellos no tienen dinero para financiar todos esos asesinatos. El dinero viene de Qatar probablemente, los sí que están forradísimos. Y es una cosa que no va a mejorar notablemente porque el Islam es un modo de vida belicista y expansionista. Y eso no cambia más que en corrientes históricas muy lentas, muy lentas. Puede que dentro de 300 años el Islam sea parecido al cristianismo, una cosa de doctrinal, espiritual y ya. Estar en paz con Dios. Pero a día de hoy y desde su fundación, el Islam es una religión expansionista, guerrera, que odia a otras creencias, al cristianismo y sobre todo al judaísmo. Pues eso tendrá ahí sus raíces históricas, pero es muy terrible, pero es indiscutible. O sea, que el Islam quiere acabar con todos los judíos, eso, olvídate, es la realidad indiscutible. Y es muy gracioso porque a los nazis en nuestro siglo XXI se les considera el régimen más execrable de la historia porque eran etnicistas y hacían una limpieza étnica y odiaban a los judíos a muerte. Y sin embargo, el Islam, que persigue exactamente el mismo objetivo, o más, sí, odian más a los judíos que los nazis, muy probablemente. Esos se los tolera y hasta se los celebra, porque mucha de la izquierda mundial es pro-islamista, igual que es pro-venezolana. Ha sido muy gracioso lo de la María Corina esta, que fue la candidata última de antichavista en Venezuela y ganó, pero pues el régimen se quedó en las elecciones porque controlan los resortes del poder. Ha sido muy gracioso porque la izquierda mundial le está llamando golpista. ¿Golpista por qué? Pues están las actas de las elecciones, es demostrable que ganó. Pero como estos son tontos y ya no saben ni disimular para ganar votos, pues defienden un régimen, este sí que es muy execrable, que es el venezolano, por sus obsesiones ideológicas. Y todos los que vivimos en Colombia sabemos muy bien lo que es el régimen venezolano, porque prácticamente no hay un supermercado en este país, en Colombia, donde no te encuentres un venezolano pidiendo en la puerta porque los han despojado de todo a lo largo de los últimos 30 años o 25 años. Y además muchos se han vuelto pícaros y deshonestos por la podredumbre moral que inocula el socialismo. Bueno, no quería hacer bloques muy largos, entonces está bien que haya habido un acuerdo de paz. Por suerte, esos rehenes que han sufrido lo indecible van a volver a su casa, pues nunca va a ser lo mismo, obviamente, tardarán mucho en recuperarse si llegan a hacerlo, pero están vivos y bueno, es uno de esos problemas que son consustanciales a la condición humana, nos recuerdan nuestras miserias. Hay gente que está muy enfocada en hacer sufrir al prójimo. Y bueno, veremos ahí cómo evoluciona. Ya hablaremos otro día de Putin, Ucrania, todo eso.